Caminaba de un lado a otro por mi apartamento, inquieto e intranquilo. Denise no llegaría hasta dentro de varias horas, pero esta era la primera vez que cocinaría para ella y quería que todo fuera perfecto. Ya había limpiado cada rincón, había quitado el polvo de los estantes, aspirado las alfombras, pulido las piezas de latón, incluso lavado las ventanas y el suelo de la cocina. Una suave música romántica estaba lista en el reproductor, solo esperando ser encendida. Aún así, algo se sentía mal, como si hubiera olvidado un detalle importante. Yo prefería comidas elaboradas, múltiples platos, pequeños entrantes y un postre espectacular, pero esta vez estaba intentando mantener las cosas simples. Aún así, no se sentía del todo correcto. Tal vez era la falta de flores frescas arregladas por toda la habitación. Ese pensamiento persistió mientras me dirigía a la cocina. Los filetes estaban marinándose, la ensalada estaba fría, el postre guardado en el congelador. Todo parecía en orden, sin embargo la tensión no me abandonaba. De vuelta en el comedor, ajusté el centro de mesa una vez más y revisé la cristalería en busca de cualquier mancha. Quería que la disposición reflejara un equilibrio, refinado y considerado, pero no excesivamente delicado. Mientras me movía, me sorprendí practicando mi forma de caminar, forzando mis pasos a ser más amplios y deliberados. No me salía de forma natural. Los viejos hábitos, formados durante años, eran difíciles de romper. Miré mis manos, bien cuidadas, quizás más de lo que la mayoría de los hombres se molestaría en hacer. Debatí conmigo mismo si recortar mis uñas más cortas, tal vez incluso quitar el esmalte transparente, pero dudé. Algunas expectativas, incluso desde lejos, todavía persistían en mi mente. Decidí distraerme pensando en preparar el almuerzo, aunque no tenía hambre. Antes de que pudiera empezar, sonó el timbre, sobresaltándome. Asumí que era un vecino, pero cuando miré por la mirilla, mi corazón dio un salto. 2 mujeres estaban afuera, elegantes y compuestas. Una de ellas era mi madre. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de abrir la puerta. Ella entró con confianza practicada, su acompañante justo detrás. Sus ojos me escanearon rápidamente, notando cada detalle. La saludé con calidez, ocultando mi sorpresa, y ella presentó a su amiga. La cortesía se impuso mientras las hacía pasar, tomando sus abrigos. Mientras se acomodaban, me escabullí al dormitorio y rápidamente me até un delantal que había guardado. Nada demasiado elaborado, solo algo simple. Cuando regresé, mi madre lo reconoció con un sutil asentimiento, mientras que su amiga pareció agradablemente sorprendida. Se pusieron cómodas, charlando casualmente mientras yo me dirigía a la cocina a preparar té. La tranquila rutina ayudó a calmar mis nervios, aunque la visita inesperada había cambiado completamente el tono del día. Ver a mi madre más de 1 o 2 veces al mes durante ese tiempo se había vuelto raro, y casi había vuelto a caer en un viejo hábito, algo que una vez me salía de forma natural cada vez que estábamos solos. Tenía que ser el delantal, pensé. Me alivió que su amiga lo hubiera notado, pero mi madre claramente lo había hecho. Captó el movimiento que Kashi había hecho y pareció silenciosamente complacida de que su entrenamiento no hubiera desaparecido. Con una leve sonrisa, me bromeó, moviendo ligeramente su dedo como diciendo que no podía escapar de lo que me salía de forma natural. No respondí. En cambio, me dirigí a la cocina, intentando ignorar la frustración que crecía dentro de mí. Me concentré en preparar el té, colocando cuidadosamente un tapete de encaje, arreglando galletas en un plato de porcelana, seleccionando mis mejores tazas y platillos. Cada movimiento era preciso, casi automático. Pronto la bandeja estuvo lista y la llevé de vuelta a la sala de estar. Incluso antes de que hablara, podía sentir la desaprobación de mi madre. Intenté compensarlo siendo lo más elegante y atento posible, pero no fue suficiente. Su expresión se endureció ligeramente antes de que finalmente hablara, señalando mi falta de hospitalidad adecuada. Sabía exactamente a qué se refería incluso antes de que terminara. Sus cejas levantadas dejaban claro que esperaba más. De mala gana, me disculpé y me excusé, pidiéndole que se hiciera cargo por un momento. Ella accedió, satisfecha, mientras yo me retiraba a mi habitación. Sabía que tenía que actuar rápido. Denise llegaría más tarde y necesitaba que esta visita terminara lo antes posible.
Abrí mi armario e hice una elección cuidadosa. Menos de 10 minutos después, regresé, ahora vestido mucho más en línea con lo que mi madre esperaba. Su aprobación fue inmediata, sutil pero inconfundible. Su amiga, por otro lado, pareció agradablemente sorprendida, estudiándome con curiosidad. Mi madre me presentó de manera diferente esta vez, usando un nombre que ella prefería en esos momentos. Lo acepté con una sonrisa educada, siguiéndole el juego. Algo cambió después de eso. La forma en que me movía, la forma en que me sentaba, incluso la forma en que hablaba, todo parecía encajar en su lugar sin mucho esfuerzo. Era como si la ropa misma dictara mi postura y gestos. Mis pasos se volvieron más pequeños, más medidos. Mis movimientos se suavizaron. Sin darme cuenta, me ajustaba constantemente, alisando la tela, sentándome con cuidado, manteniendo una presencia compuesta. Para cuando me reuní completamente con ellas, ya no solo estaba recibiendo, me había fusionado con su mundo. La conversación fluía con facilidad, en su mayoría temas ligeros y triviales, pero el tiempo comenzó a pasar mucho más rápido que antes. En un momento, di un breve recorrido por el apartamento. La amiga de mi madre admiró todo, especialmente los detalles en los que yo mismo había trabajado. Cuando llegamos a mi dormitorio, sentí un destello de vergüenza. Algunos de mis artículos hechos a mano todavía estaban tirados. En lugar de reaccionar negativamente, pareció impresionada, incluso preguntó si podría hacerle algo similar a ella. Acepté, un poco tímido, pero extrañamente animado. Cuando regresamos al área del comedor, me sobresalté al encontrar a mi madre ya en la cocina preparando comida. Una mirada al reloj hizo que mi estómago se apretara. Era más tarde de lo que me había dado cuenta. Intenté tranquilizarme pensando que todavía había tiempo antes de que llegara Denise, suficiente tiempo para arreglar todo, para restablecer la velada como la había planeado. Pero al sentarme de nuevo, no podía ignorar la creciente presión. El tiempo se escapaba y todavía tenía mucho que hacer. Los tres terminamos trabajando codo a codo para terminar de preparar el almuerzo. Una vez que todo estuvo listo, nos acomodamos en el pequeño rincón del desayuno en lugar del comedor. Mi madre insistió en que se sentía más cálido, más íntimo, perfecto para una conversación tranquila. Mientras comíamos, se preguntó casualmente en voz alta si esperaba a alguien para la cena, aunque la forma en que lo dijo dejó claro que realmente no necesitaba una respuesta. Después, comencé a recoger la mesa. Marjorie se ofreció a ayudar, pero decliné cortésmente, insistiendo en que lo tenía bajo control. Cuando regresé, ella me sonrió con clara admiración, comentando lo inusual que era conocer a alguien como yo, tan atento, tan bien educado. Se volvió hacia mi madre, alabándola por la forma en que me había criado. Mi madre aceptó el cumplido con una pausa pensativa, su expresión suavizándose mientras se perdía en los recuerdos. Comenzó a explicar, casi con cariño, que yo siempre había sido un niño delicado, callado, sensible, nada como los niños ruidosos y bruscos de los que ella desaprobaba. Debido a mi salud, dijo, había elegido educarme en casa, seleccionando cuidadosamente tutores que no solo enseñaran académicos, sino también habilidades prácticas y refinadas. Describió cómo mi crianza había sido moldeada con intención, menos enfoque en materias tradicionalmente masculinas y más en creatividad, presentación y disciplina. Incluso pequeños detalles, como la forma en que me comportaba o peinaba mi cabello, habían sido guiados de cerca. Ocasionalmente, admitió con una leve sonrisa, tenía que ser firme cuando yo resistía, reforzando sus expectativas de formas que ella creía que me enseñarían el comportamiento adecuado. Luego su tono cambió ligeramente mientras recordaba un recuerdo específico de la infancia, mi 10º cumpleaños. Ignorando mi sutil incomodidad, lo contó en detalle para Marjorie. En ese momento, yo había insistido en invitar a unos pocos niños de los que ella desaprobaba fuertemente. Para ella, eran demasiado alborotadores, no el tipo de compañía que quería para mí. A pesar de sus advertencias, yo había insistido, decidido a salirme con la mía. Al final, dijo que accedió, pero en sus propios términos. Lo que siguió, lo describió casi juguetona, fue su forma de equilibrar la situación. La fiesta había sido organizada principalmente para niñas, con una excepción, un niño que se vestía y se comportaba más como un niño. En cuanto a mí,
Se había tomado la libertad de presentarme de una forma que ella sentía más apropiada para la ocasión. Yo lo recordaba de forma diferente, por supuesto. La incomodidad, la confusión, la forma en que reaccionaron mis amigos, pero guardé esos pensamientos para mí. Mi madre, sin embargo, hablaba de ello como una lección, algo destinado a moldearme y recordarme los límites. Marjorie escuchaba fascinada, reaccionando ocasionalmente con sorpresa o diversión. La historia parecía casi irreal para ella, sin embargo seguía cada detalle con atención. Mientras mi madre continuaba, el pasado se sentía incómodamente cercano, permaneciendo en la habitación como si nunca se hubiera ido del todo. Marjorie escuchaba atentamente mientras mi madre seguía, asintiendo como si la historia fuera tanto impactante como extrañamente entretenida. El relato de esa fiesta de cumpleaños se volvió más elaborado con cada detalle, como se había desarrollado todo, como lo que comenzó como una simple reunión se convirtió en algo mucho más memorable. Según mi madre, el momento había sido pensado como una lección. Yo había sido puesto en el centro de atención de una forma que aseguraba que no lo olvidaría. Los otros niños habían reaccionado de diferentes maneras, algunos divertidos, algunos incómodos, pero eventualmente todos entraron en el ritmo de la fiesta. Lo que más le llamaba la atención era lo rápido que las cosas cambiaron, cómo se difuminaron los roles y cómo yo me adapté bajo las circunstancias. Describió cómo una de las niñas, Toni, había tomado el control de la situación, casi naturalmente asumiendo un rol más dominante. A lo largo de la tarde, ella cambió completamente la dinámica, incluso dándome un nuevo nombre que se mantuvo durante el resto del evento. Desde la perspectiva de mi madre, todo era parte de una extraña pero efectiva transformación, una que en su mente probaba su punto. Marjorie parecía fascinada, preguntando qué había sido de los otros niños. Mi madre lo descartó ligeramente, diciendo que simplemente se alejaron después, mientras que yo, en sus palabras, había aprendido a encajar mejor. Hablaba como si todo hubiera sido un punto de inflexión, algo que influyó en cómo me comportaba desde entonces. Continuó explicando cómo durante esas vacaciones yo había intentado recuperar su aprobación siguiendo sus expectativas. Fuera eso completamente cierto o no, ella lo presentaba como prueba de que yo entendía mi lugar. A partir de ahí, describió cómo pasé más tiempo con Toni y su familia, adaptándome aún más a su forma de vida. Yo recordaba ese tiempo de forma diferente. Visitar la casa de Toni había sido una experiencia por sí sola. Su familia tenía ideas fuertes sobre cómo debían comportarse las personas y yo no encajaba del todo en sus expectativas. Al principio hubo tensión, incluso juicio, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Aprendí rápidamente cómo ajustarme, cómo presentarme de una forma que evitara conflictos. En ese ambiente, descubrí que la aceptación a menudo dependía de lo bien que me integrara. Cualquier señal que me diferenciara invitaba a la crítica, mientras que la conformidad traía una extraña especie de aprobación. Se volvió más fácil con el tiempo simplemente seguir la corriente. Mis pensamientos divagaron hasta que la voz de Marjorie me devolvió. Estaba preguntando qué pasó después de ese periodo, si las cosas continuaron de la misma manera. Mi madre aclaró que externamente las cosas permanecieron convencionales. Fui a la escuela como se esperaba, pero en casa ella mantenía sus estándares. Habló sobre enseñar disciplina, responsabilidad y respeto a su manera, describiendo ocasionalmente situaciones en las que creía que tenía que ser firme para dejar clara su postura. Marjorie respondió con comprensión, incluso acuerdo, llamándolo una forma de amor duro. Mi madre pareció complacida con esa descripción, como si justificara todo lo que había hecho. Luego Marjorie dirigió su atención hacia mí. Claramente desconcertada, preguntó por qué vivía de forma independiente ahora, especialmente después de todo lo que acababa de escuchar. Empecé a responder, pero mi madre rápidamente tomó el control de la conversación otra vez. Explicó que cuando recibí algo de dinero siendo adulto, yo había insistido en intentar vivir la vida según mis propios términos. Según ella, había sido un ajuste difícil, uno que ella no aprobaba del todo. Eventualmente, dijo que habían llegado a un compromiso. Se me permitiría un periodo de independencia con apoyo, pero bajo ciertas expectativas. En su opinión, era una prueba, una forma de ver si yo regresaría a lo que ella creía que me convenía más. Mientras hablaba, yo permanecí callado,
consciente de que la historia que se contaba no era del todo mía para moldearla. Asentí junto con mi madre, estando de acuerdo externamente mientras sentía la presión detrás de sus palabras. Me recordó que todavía tenía una elección: encontrar mi propio camino o regresar a su control y a la vida que ella prefería para mí. Ya habían pasado más de 5 meses y no había avanzado mucho hacia la independencia. En verdad, ella no estaba equivocada. Había pasado más tiempo arreglando el apartamento y viviendo cómodamente que construyendo realmente un futuro. Solo había solicitado un par de empleos y ninguno había llevado a nada. Luego conocí a Denise, segura de sí misma, inteligente y completamente cautivadora. Había estado pensando en pedirle que formara parte de mi vida, aunque todavía no había descubierto cómo me mantendría por mí mismo. Cuando mi madre preguntó si quería rendirme y regresar con ella, dudé. No quería perder la libertad que aún me quedaba. Pedí el resto del tiempo que ella me había prometido y, después de un momento, ella accedió de mala gana. Para suavizar las cosas, presentó un conjunto de regalos que había traído, ropa que ella misma había elegido. Le di las gracias y los abrí con cuidado. El conjunto era elegante y detallado, claramente elegido con esmero. Ella me instó a probarme todo, queriendo ver cómo me quedaba. Acepté, aunque era cada vez más consciente del tiempo que se escapaba. Lo que debería haber tomado minutos se extendió mucho más mientras ajustaba detalles, reorganizando cosas y asegurándome de que todo estuviera justo como debía. Para cuando regresé, listo para su aprobación, ya era finales de la tarde. Las dos admiraron el resultado, mi madre especialmente, aunque señaló lo mucho que había tardado. Incluso sugirió que podrían quedarse más tiempo, tal vez para la cena. Solo ese pensamiento hizo que mi estómago se apretara. Necesitaba que se fueran antes de que llegara Denise. Justo entonces sonó el teléfono. Era Denise. Mi corazón dio un salto al contestar, medio esperando que cancelara. En cambio, sonaba alegre. Había terminado temprano y ya estaba abajo. Antes de que pudiera pensar en una excusa, mencionó que subía. Me quedé congelado. Estaba a punto de verme así, y mi madre todavía estaba aquí. No había tiempo para prepararme. Momentos después, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella, sonriendo, relajada, completamente a gusto. Había esperado confusión, tal vez sorpresa. En cambio, me miró con admiración. Por un segundo, no pude moverme. Luego el instinto se impuso y di un paso adelante, devolviéndole su calidez mientras todo a mi alrededor parecía difuminarse en un único momento abrumador. Cerré los ojos, abrumado por la intensidad del momento. Nunca había experimentado nada parecido antes. Durante unos segundos, todo lo demás se desvaneció hasta que la voz de Marjorie cortó suavemente, recordándonos que no estábamos solos. Denise, Denny como ella prefería, dio un paso atrás, volviéndose hacia las dos mujeres que se habían acercado. Las saludó con facilidad, como si este encuentro hubiera sido esperado desde siempre. Yo, por otro lado, todavía intentaba entender todo. Un poco más tarde, estábamos sentados juntos en el sofá, su brazo alrededor de mí mientras yo me apoyaba en ella, todavía aturdido. Fue entonces cuando ella comenzó a explicar. Lo que para mí había parecido un encuentro casual en realidad había sido algo mucho más deliberado. Resultó que mi madre y Marjorie se habían conocido algún tiempo atrás y, a través de la conversación, descubrieron similitudes en sus vidas, especialmente en lo que respecta a criar hijos que no encajaban del todo en las expectativas tradicionales. En algún momento, la idea de presentarnos había tomado forma. Denny admitió que había estado intentando encontrarme desde hacía un tiempo. Para cuando finalmente lo hizo, yo ya me había mudado solo, algo que en sus palabras facilitó que me conociera de forma natural. Lo que yo pensé que era coincidencia había sido cuidadosamente guiado. Cuando pregunté si ella había sabido la verdad sobre mí desde el principio, sonrió suavemente. No del todo, dijo, pero lo había presentido. Había habido pequeñas señales en la forma en que me comportaba, las cosas que notaba, los detalles a los que prestaba atención. Incluso cuando intentaba actuar de forma diferente, algo en mí siempre se mostraba. Me recordó momentos que habíamos compartido, cosas en las que no había pensado 2 veces en su momento, pero que en retrospectiva aclaraban su perspectiva. Para ella, yo no había estado fingiendo.
Simplemente había estado inseguro de mí mismo. Luego su tono cambió, volviéndose más seguro. Me dijo claramente que me aceptaba tal como era completamente, no como había intentado presentarme, sino como me veía ahora. Antes de que pudiera responder completamente, mi madre intervino, recordándole que yo todavía era su hijo. Pero Denny se mantuvo firme, con calma pero con decisión, dejando claro cuál era su posición y qué quería. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Dijo que quería que construyéramos un futuro juntos. Las palabras me golpearon todas a la vez, sorprendentes, abrumadoras y extrañamente reconfortantes. Sentí una oleada de emoción, excitación mezclada con incertidumbre. Admití mis miedos sobre mi futuro, sobre qué podía ofrecer, pero ella los descartó con confianza, insistiendo en que yo ya tenía todo lo que ella valoraba. La conversación rápidamente se volvió práctica, casi surreal por lo naturalmente que se desarrolló. Se mencionaron planes, se discutieron detalles, como si todo esto hubiera sido decidido mucho antes de que yo siquiera me diera cuenta. Sentado allí, atrapado entre la incredulidad y la anticipación, sentí el peso de todo asentándose. Para bien o para mal, mi vida estaba cambiando de nuevo, solo que de una forma que no había esperado. Traducción completa y literal. ¿Quieres que continúe con más partes o que traduzca otro texto?